convencer a sus amigos ya más implicados en la política de partido para evitar que los iliberales, con las consecuencias económicas que eso trae a veces de retraso económico, como vamos viendo en distintos países, se lleven la tarta, y se lleven la tarta del primer gobierno regional de España? ¿Qué aconsejaría usted? ¿Qué cree que habría que hacer para democráticamente impedirlo? Bueno, yo creo que son muchas las lecturas. Buenos días, Xavier. Efectivamente, yo empiezo la semana siempre con energía porque tenemos tanto trabajo por delante que más vale empezar de la mejor forma posible, ¿no? Y efectivamente yo ayer me hacía dos reflexiones que creo son trascendentales, ¿no?, para nuestro país, pero sobre todo para Europa. Y es que pensábamos que en nuestro país estábamos un poco vacunados de todos estos partidos de ultraderecha que emergen y que se despliegan en otros países europeos, y sin embargo vemos que no es así, ¿no? Que efectivamente ese movimiento pendular que lleva al auge de la ultraderecha pues también está sucediendo en nuestro país. Es un tema que evidentemente me parece muy preocupante, porque bueno, representa lo contrario de lo que yo quiero para el futuro de mis hijos y el futuro de Europa, ¿no? Y luego la segunda reflexión es la emergencia o la importancia de atender aquellas regiones que pueden haberse sentido más abandonadas, menos queridas a lo largo de estas décadas. Aquellas regiones que se han visto afectadas por la desindustrialización, por la deslocalización. De Castilla y León es una comunidad autónoma muy heterogénea y tiene grandes polos industriales y un tejido productivo muy diversificado, y al mismo tiempo regiones que están muy amenazadas por la despoblación. He tenido ocasión de visitarlas. Entonces yo creo que de cara al futuro estos dos factores tienen que ser fundamentales dentro de nuestra acción, porque verdaderamente estamos comprometidos con todas estas zonas de nuestro país, estamos comprometidos con acompañar a toda la población española, pero tenemos que conseguir que eso se note, ¿no? Y eso es lo profundo y es la visión a largo plazo. En lo inmediato, ¿deben las fuerzas progresistas facilitar que haya un gobierno de la derecha convencional para evitar el acceso de los ultras a un gobierno regional por primera vez en España? Bueno, yo esa reflexión no me compete a mí, y estoy segura de que hoy habrá mucho análisis y se tomarán las decisiones oportunas. Yo creo que no hay que perder de vista la importancia de tener en este momento, justamente del plan de recuperación, gobiernos autonómicos con los que podamos trabajar bien y que tengan una lealtad institucional y una capacidad de gestión también que nos permita lograr el impacto sobre el terreno, claro. Y entonces, acabada la maldad, vamos al tema que nos ocupa, ¿no? Y vamos a empezar efectivamente porque lo pequeño es hermoso y puede y debe ser grandioso, que es un poco el mensaje, ¿no? Aquel libro precioso de Schumacher, ¿no? Lo pequeño es hermoso. Bueno, lo pequeño puede ser grandioso. Usted lo ha definido en trazos claros, y particularmente con un aspecto ha enfatizado que hay un componente, un elemento de prácticamente 5.000 millones dedicados específicamente a las pymes, pero después están todos los elementos transversal del plan de recuperación y resiliencia. Y la impresión un poco general, hay mucha queja, ¿eh? Todos somos un poco como del campo, porque hoy no ha llovido, porque ha llovido demasiado. Entonces, la impresión general es este es terreno para la gran empresa y los mayoritarios quedamos marginados. Entonces, ¿qué garantías, se pueden establecer, o cómo ustedes intentan condicionar que efectivamente la gran empresa, que tiene un papel muy importante, sobre todo en los grandes proyectos tractores, incorporen de verdad a las empresas, a las pequeñas empresas y autónomos, no solo de su perímetro, sino del mercado en general, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer desde la alta administración del Estado para incentivar que haya esta difusión capilar y transversal, no solo en el programa específico de las pequeñas empresas? Bueno, yo creo que la aproximación es en dos direcciones. Desde un punto de vista horizontal, lo que tenemos son programas que son específicamente destinados a las pymes. Me refería hace un momento a este programa del Kit Digital para la digitalización de las pymes,
y decía que es un mecanismo novedoso porque queremos que todo sea digital. Está yendo muy bien, la verdad, se han apuntado ya más de 4.000 empresas digitalizadoras, ya han rellenado todos los requisitos. En términos de las pymes que se han registrado, estamos en 70.000 empresas que se han registrado, que están interesadas, que quieren participar. 70.000 ha dicho, ¿eh? Sí, cerca de 70.000. Eso quiere decir que estamos llegando con esa información. Red.es, que es la entidad encargada de la gestión del programa, está visitando toda España. Tenemos la red de las cámaras de comercio. Yo creo que este va a ser un programa que claramente se destina a las pymes. Ahora bien, no se trata solo de dotarles de estos servicios digitales, también hay que ayudarles a formarse. Vamos a poner en marcha un programa de agentes del cambio para incluso financiar con becas el que una persona acompañe a la empresa en ese proceso de digitalización. Y, por supuesto, hay que ayudar a que trabajen en red y desarrollar estos clústeres, como decía, con las asociaciones de empresas innovadoras. Y toda esta aproximación está destinada solo a las pymes y autónomos. La primera convocatoria de ayudas, por ejemplo, del kit digital, va a ser 500 millones de euros para empresas entre 10 y 49 trabajadores. Y esto lo vamos a lanzar en estas 2 semanas próximas. Con lo cual, estamos terminando ya de preparar programas que van a llegar de manera muy amplia a las pymes, ¿no? Pero además, dentro de los proyectos estratégicos, por ejemplo, el primero que hemos lanzado, el PERTEVEC, el del vehículo eléctrico y conectado, cuya convocatoria también vamos a lanzar en las próximas semanas, va a tener o exige que dentro de los proyectos que se presenten haya como mínimo un 40% de pymes. Es decir, que hay unos requisitos específicos. ¿Cómo se logra que al menos es un condicionante, es Sí. una influencia? En el caso del vehículo eléctrico y conectado es un requisito para participar en algunas de las convocatorias. En el PERTE, por ejemplo, del almacenamiento energético, le llamamos el PERTE ERA, energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, es digamos un factor que da puntos dentro de la convocatoria, es decir, que en algunos casos hay un requisito, en otros es un elemento que da más puntos para poder acceder a las ayudas. Es decir, que la sensibilidad de todo el plan con las pymes y los autónomos yo creo que está clara. Usted ha hecho mención al tema de las startups, que es impresionante porque es donde se demuestra el talento que nace, multiplica y muere en parte, pero se renueva, etcétera. Y ahí somos un poco puntales, ¿no? Pero tienen un problema las startups, que es que bueno, muchas se quedan por el camino, pero eso es ley de vida. Pero hay otro problema, que es que cuando triunfan, hacen sus rondas de negociación, se van a los mercados sobre todo anglosajones, que están un poco más avanzados que los continentales en eso, y les dicen, sí, venid, os damos los recursos, pero quedaros aquí, en la sede, quedaros en Delaware, quedaros en el Reino Unido, quedaros en esto. Y algunos no tienen otro remedio que quedarse. ¿Qué se puede hacer para que eso sea optativo y no sea casi vinculante? Sí, ese es el gran reto que tenemos, porque en España hay mucho talento, hay mucha energía, mucho emprendimiento. Nosotros también estamos impulsando el emprendimiento femenino. Me gustaría mencionar una línea también del plan de recuperación que está gestionando ENISA y que va muy bien para favorecer las startups lideradas o puestas en marcha por mujeres. Pero no se trata solo de crear esas startups, se trata de que crezcan, ¿no? Y para eso hemos puesto en marcha a través del ICO un fondo, Nextec, un fondo de capital riesgo, un fondo que va a invertir justamente en scale-up, en el crecimiento de las empresas en tecnologías disruptivas. Justamente la semana pasada firmé un protocolo con los principales países europeos para que además trabajemos en un fondo de fondos, es decir, que eventualmente podamos tener una aproximación europea que aúne los distintos fondos público-privados. El fondo del ICO, este fondo Nextec, que quiere movilizar 4.000 millones de euros para justamente esa fase de escalar, ¿no? Y tener suficientes recursos. ¿Solo del ICO? No, 2.000 millones públicos y queremos movilizar otros 2.000 millones privados, y yo espero que pronto tengamos las primeras operaciones ya concretadas para poder ver cómo se va haciendo realidad ese objetivo, que es sin duda que esas empresas se queden en España, salgan a la bolsa, en bolsas y mercados españoles. También estamos trabajando con la CNMV en cómo impulsar el mercado de capitales español para favorecer el crecimiento de estas empresas. Para usted, vicepresidenta, ¿cuál es la prueba del éxito, el testimonio del éxito de ese programa concreto?
Bueno, en el momento en el que empecemos a tener una masa crítica, digamos, de empresas que hayamos conseguido que pasen a ese nivel de ya ser unicornios en nuestro país, pues esa será la prueba de que efectivamente estamos teniendo éxito, porque la primera fase, la de crear startups, tenemos ecosistemas muy vibrantes y yo creo que los programas que tenemos de apoyo están ayudando, ¿no? Pero es esa segunda fase la que será efectivamente la prueba de éxito y yo confío en que así sea. Es decir, la papilla la tienen, le faltan vitaminarlas mucho, ¿no? Para resumir en vulgar, ¿no? ¿Quién, digamos, para ustedes, digamos, después de todas estas discusiones que llevan todos estos meses, particularmente con la empresa pequeña y mediana, ¿qué necesidades más grandes ven? Digamos, entiendo que será, digamos, la inversa de sus propuestas de digitalización, del kit digital, del trabajo en red, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ¿qué es en aquello en que, si usted estuviera al frente de una pyme, digamos, ¿qué le reclamaría al gobierno? Bueno, la verdad es que las asociaciones de pymes y de autónomos que van a participar en la mesa redonda, estoy segura de que van a poner ideas sobre la mesa, porque desde el primer momento, y yo creo que es bueno, han estado dándonos propuestas, reclamando una atención y un cuidado que yo creo que es imprescindible, y por eso hemos puesto en marcha esa página web, hemos puesto en marcha las oficinas de apoyo, vamos a poner en marcha el número de teléfono, porque evidentemente ese es nuestro objetivo, ¿no? Pero yo creo que la pequeña y mediana empresa de nuestro país, y además en todos los sectores, la aproximación del plan es todos los sectores, aprovechemos nuestras fortalezas, apoyémonos en ellas para modernizar también el sector turístico, el agroalimentario, todos los sectores en los que España es potente, ¿no? Yo creo que lo que necesitan es, evidentemente, un apoyo financiero para poder invertir en capital, modernizar sus instalaciones, hacerlas más eficientes desde el punto de vista energético, digitalizar sus procesos, sobre todo inversión en formación para la capacitación de los propios empresarios y de todo su personal y, como decía, en tercer lugar, ayudarles a establecer esas redes, tanto con las empresas que estén en su mismo mercado como con sus proveedores y sus clientes, de forma que tengan una salida y una base para poder abordar desde el pueblo en el que a lo mejor están instaladas, pues el conjunto del mercado mundial. Y lo que vemos en nuestro país es que cuando esto se impulsa, las empresas compiten sin complejos. Yo ahora que viajo mucho por España, es impresionante el talento, es impresionante el emprendimiento que hay en nuestro país y las ganas que hay de aprovechar esta oportunidad y de competir, como decía, sin complejos en todo el mundo. En su introducción usted ha hecho una referencia sobre la industria, ¿no? Estamos perdiendo comba. ¿Hasta qué punto el plan de recuperación y resiliencia digamos, va a ser decisivo a la hora de remontar un poco el peso de la industria, que es, digamos, un sector muy serio, que da estabilidad, que da empleo de calidad, que da muchas cosas, que da paisaje económico tangible? ¿Hasta qué punto el plan, digamos, tiene verdaderamente ambición de aumentar el peso de la industria en la economía española? Sí, sin duda, el plan de recuperación, lo decía Claudia en la introducción y no puedo estar más de acuerdo, es vital, porque estamos inmersos en un proceso de transformación, esa nueva economía verde y digital. Además, la industria cada vez es menos solo industria, es industria y servicios. Pasa con la industria agroalimentaria, ¿no? Cada vez más hablamos de agricultura de precisión, hablamos de gestión de datos, es decir, que cada vez más los distintos sectores productivos están convergiendo. Y este proceso de transformación se da además en los sectores en los que España tiene una posición muy importante. Creo que el tema del vehículo eléctrico y conectado es probablemente el mejor ejemplo, pero todos los demás lo son. Se están acelerando las exigencias de avanzar hacia el vehículo eléctrico, de eliminar las emisiones de CO2 del sector de transporte,
España es el segundo productor de coches de Europa, el segundo exportador de coches de Europa, es decir, no tenemos ni un segundo que perder en conseguir que la industria de la automoción, toda la cadena de valor de la automoción española, sea líder y se sitúe a la cabeza en ese proceso de modernización. Pero lo mismo ocurre con la medicina de precisión. Si no conseguimos producir esos medicamentos y esa salud de vanguardia de forma eficiente, no podremos garantizar que el sistema público de salud los preste al conjunto de la población española. O, por supuesto, el tema del hidrógeno verde, ¿no? Todos los proyectos estratégicos se dirigen a sectores que son estratégicos, como su nombre indica, para nuestro país, y en los que el proceso de transformación hay que abordarlo, hay que liderarlo si queremos que sean palancas, como muy bien señalabas, Xavier, palancas de modernización y de prosperidad para el futuro. Usted, Nadia, siempre reclama la complicidad institucional, ¿no? Es decir, las comunidades autónomas, la cogobernanza, es decir, no, y además lo hace, sé que lo hace, digamos, con fe, ¿no? Y en este caso es muy necesaria porque muchas veces las pequeñas empresas y los autónomos tienen más acceso a la administración más vecina que no a la más mastodóntica, por así decirlo, ¿no? Pero ¿están preparadas? No me quede bien, por favor. ¿Están preparadas? ¿Qué les falta? Y no me haga el elogio, ya se lo he ahorrado. Sí. ¿Qué les falta? ¿Qué necesitamos que hagan las comunidades autónomas? Bueno, mire, uno de los retos más importantes que tenemos es la modernización de la administración pública española. Tenemos una administración que durante más de 10 años ha estado descapitalizada, desatendida, con una edad media elevada, que ha faltado inversión en digitalización, en automatización de los procesos. Por eso el plan de recuperación es además una gran oportunidad para que justamente modernicemos nuestras administraciones públicas. Hemos puesto en marcha un plan de digitalización de las administraciones, se han hecho ya transferencias importantes a comunidades autónomas y a ayuntamientos para la digitalización de procesos. Además, lo que hemos tratado de hacer es que no sea simplemente transferir los recursos a las comunidades autónomas y que cada una haga lo que le parezca, sino centrarnos en temas claves, por ejemplo, ciberseguridad, por ejemplo, interoperabilidad de procesos, por ejemplo, interacción con los ciudadanos, acceso a los servicios públicos por parte de los ciudadanos, y vamos a ayudar a los ayuntamientos con contratación centralizada para que podamos llegar de la forma más eficiente a todas las administraciones públicas. Y la propia gestión de los fondos por parte del Estado también nos da oportunidades de desarrollar esos nuevos instrumentos que modernicen la forma de interacción con los ciudadanos. Yo creo que esto es absolutamente fundamental, modernizar las administraciones públicas para que sea también un motor de la modernización del país. Usted el otro día tuvo una intervención pública explicando que el 97% de los proyectos aprobados, digamos, inicialmente, habían sido visados por las diferentes conferencias sectoriales. Ya sé que los transmisores de la información estamos llenos de defectos y no lo hacemos muy bien, también necesitamos un reciclaje. Pero ¿qué pasa que esa información no acaba de permear? Es decir, ¿cómo puede ser que 69 conferencias sectoriales no salgan de ella? No digo usted, digo todos los consejeros autonómicos, nosotros diciendo, no digo vendiendo el producto, porque no tienen que vender ningún producto, pero sí diciendo, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Es decir, no es una cuestión solo de transferencia, sino de pasión en la comunicación, y no depende de los DIRCOMs, depende de los líderes, ¿no? Pasión de comunicar lo que se está haciendo y a lo mejor así incluso nos convencen a un sector tan retranqueado y con los colmillos tan retorcidos como el nuestro, ¿no? Bueno, es verdad que el año pasado dedicamos un esfuerzo enorme a poner en marcha el plan.
España es el país que va más avanzado en el plan de recuperación. Evidentemente somos el único que hemos tenido una primera transferencia de recursos por el cumplimiento de hitos. Nuestra previsión es este año hacer otras 2 solicitudes y por tanto seguir estando a la cabeza en términos del despliegue del plan, pero no por ningún prurito, sino porque no tenemos ni un segundo que perder, porque es una oportunidad extraordinaria y hay que conseguir que llegue a la economía cuanto antes, ¿no? Y el año pasado también lo que hicimos fue transferir a las comunidades autónomas 11.200 millones de euros, más o menos. El 97%, como usted muy bien señalaba, se acordó en conferencias sectoriales. Luego o se hacen las transferencias directamente o se firman convenios, por ejemplo, para los proyectos piloto. Es decir, que el conjunto de los gobiernos autonómicos, en efecto, son conscientes de esas transferencias y estaban de acuerdo en los criterios que se utilizaron, que mayoritariamente, al final, el que más pondera es la población, ¿no? Es cierto que esto es un reto también para ellos, ¿no? Perdone, repita esto. Repita esto. ¿Por qué el criterio que más pondera es la...? Porque como hay mucha polémica sobre la geografía, es que, sí, claro, es que... Y luego ves l'escandall. Sí. ¿Cómo os digo l'escandall? Bueno, el escandallo. El balance. De las comunidades autónomas y dices, bueno, pues resulta que aquí no hay discriminación por si uno es blanco digo, azul o rojo en la comunidad autónoma, no hay discriminación geográfica, sino que parece que hay una cierta relación entre la colocación de las comunidades autónomas por población. Repita esto y explíquelo un poquito con más detalle. Bueno, cada una de las conferencias sectoriales tiene sus propios criterios, ¿no? Por ejemplo, yo cuando en las mías, las de digitalización, pues si estamos hablando a lo mejor de rehabilitación de edificios públicos, pues hay criterios que pueden orientarse al número de edificios públicos, por decir un ejemplo, ¿no? Conectividad de... Pero al final, cuando vemos todas las conferencias sectoriales, y el Ministerio de Hacienda publicó la semana pasada un informe explicándolo, el que más ha ponderado es el de población, y eso explica que la comunidad autónoma que más fondos ha recibido, más de 1.900 millones de euros, es Andalucía. Que evidentemente las comunidades autónomas del Partido Popular es que reciben más del 40% de los fondos y que dentro de las primeras pues están Andalucía, Cataluña, Madrid, en fin, y dentro de las 6 primeras hay 4 gobernadas son del Partido Popular, efectivamente. Es decir que no ha habido una aproximación que no haya sido basada en criterios objetivos. Incluso, mire, se habla mucho de los proyectos piloto, ¿no? Cada uno de los ministerios ha desarrollado los proyectos piloto de una manera un poco diferente en su trato, digamos, y su gestión con las comunidades autónomas. Pero la misma semana que estábamos oyendo al Partido Popular protestar por los proyectos piloto del Ministerio de Trabajo, que son un total de 9 millones de euros, estaba el ministro de Inclusión en Galicia anunciando un proyecto piloto de inclusión de más de 10 millones de euros en Galicia. Sí, por eso... Pero es que además en la ciudad de Madrid va a haber también otro proyecto piloto de inclusión de más de 10 millones de euros. Es decir, que ha habido una gestión que hemos tratado de que fuera lo más eficiente posible, en la que también es muy importante la proactividad del propio gobierno de la comunidad autónoma para proponer pilotos, para proponer proyectos. Pero yo, lo decía usted, Xavier, antes, yo soy siempre positiva. Creo que confío en que el gobierno del Partido Popular y los gobiernos autonómicos del Partido Popular van a empezar a comunicar de una manera positiva el plan y van a abandonar esa actitud de boicot porque les interesa, porque evidentemente eso nos permitirá llegar de una manera más positiva también a tener un impacto sobre el terreno. Si me permite, vicepresidenta, ustedes tienen un problema y España también, y no es el Partido Popular. El problema que tienen, a mi modo de ver, con la percepción ciudadana de los fondos es que como hay tanto programa, tanto fondo, como se ha hablado tanto, se ha explicado tanto que esto es un éxito extraordinario, y es verdad, digamos, lograr estas transferencias y luego créditos, espero, pues todo el mundo está ilusionado, llueve, entonces, si no te llueve mucho en tu jardín y te llueve poco o no te mueve, tienes un defraude. Y a lo mejor el jardín has hecho un buen proyecto para el jardín, pero no es el mejor proyecto, que se lo lleva el vecino. Y entonces ahí tienes un defraudado, un enemigo,
es decir, qué problemas, este tipo de problemas, cómo se les puede dar un mensaje de segunda oportunidad, de no sé qué, es decir, no dejar a la gente, si no en la cuneta, porque en la cuneta están otros, en la cunetilla. Bueno, es un plan 2021-2026. Es decir, que evidentemente son muchas las oportunidades que va a haber para poder desplegar los proyectos que de verdad tengan esa perspectiva modernizadora de I+D, verde, digital de nuestro país. Y son muchos los programas y las convocatorias que se van a poner en marcha. Evidentemente estamos empezando, ¿no? Y logrando la velocidad de crucero en un programa que el objetivo no tiene que ser un mes, tiene que ser que pongamos en marcha un flujo de inversiones sostenido en el tiempo, muy diferente de lo que nos pasó en la anterior crisis financiera. Ahí se hundió la inversión pública y privada y nunca se recuperó. Hemos estado durante muchos años con una inversión neta incluso negativa, no invertíamos lo suficiente para mantener nuestras infraestructuras, cosa que hemos visto claramente porque infraestructuras son las carreteras y los aeropuertos, pero son también los hospitales y los colegios, ¿no? Entonces, nuestra aproximación es la de poner en marcha este flujo y que luego se mantenga y que movilice también la inversión privada. Va a haber oportunidades para todos los proyectos interesantes, pero habla usted, efectivamente, el reto que tenemos es que algunas de las infraestructuras y de las inversiones van a tener una gran visibilidad, por ejemplo, las que son ferroviarias. Evidentemente ahí vamos a ver cómo se cierra el corredor mediterráneo, la conexión con el puerto de Algeciras, la Y vasca, son infraestructuras emblemáticas que se van a ver que son financiadas con el Plan de Recuperación, en ese programa de movilidad sostenible, pero hay muchas inversiones que se van a destinar a I+D, que conocen muy bien los centros de investigación. Yo en estos últimos días he hablado con muchos centros que son beneficiarios y que dicen, hemos presentado un proyecto, hemos conseguido 3 millones, 5 millones, 7 millones, nos cambia la vida, vamos a poder hacer una investigación que no hubiera sucedido, pero que claro, no son inversiones muy visibles para el conjunto de los ciudadanos y sin embargo son claves para el futuro del país, ¿no? Así que nuestro reto efectivamente es que logremos que los ciudadanos vean no solo lo que es su propio jardín, sino también el conjunto de la foto y cómo esos proyectos emblemáticos son buenos para el futuro de España, ¿no? Sé que me estoy alargando, pero pido 5 minutos más para seguir explotando al poder, porque una vez que lo tenemos tan bien representado, quiero exprimirla como un limón, dijéramos. No solo ningún problema, sino que adelante, dicho esto, tienes 6 señores que te están esperando después de la siguiente mesa, diciendo, este nos ha robado 5 minutos. Bueno, pero me lo autorizan, ¿no, Lorenzo? Dios, adelante. Sí. Son amigos, o sea que todo esto... también tenemos un poco el problema de la mujer del César, ¿no? Que además de ser honesta, tiene que parecerlo, ¿no? Entonces, claro, hay algunos otros países que, digamos, bueno, muchas de las ficciones que se dijeron al principio, tiene que ser un organismo independiente, es decir, como si los organismos independientes, sobre todo en un país mediterráneo, cayesen del cielo, ¿no? Pero en cambio otros países parecidos a los nuestros han encontrado sistemas un poco de supervisión, de validación, la palabra control es muy fuerte, de monitoreo, sistemas parlamentarios o sistemas que hacen que combaten un poco esas expectativas defraudadas, dando la confianza a la gente, una confianza adicional a la gente, además de la que les dan ustedes y les da la Comisión Europea, y su rival y amigo, el presidente ex rival y amigo, el presidente del Eurogrupo recientemente, una entrevista en La Vanguardia para citar a todo el mundo, ¿no? El otro día diciendo que esto de España no va bien, va súper bien. Este tipo de monitoreo, de supervisión, no les ayudaría no solo a los ciudadanos, sino incluso a ustedes también a demostrar lo que parece evidente a la luz de lo que estamos viendo de las preguntas de la Comisión, a la Comisión en el Parlamento Europeo, que dicen que esto está haciéndose de forma ordenada, adecuada y correcta. Es decir, el Parlamento Europeo está muy bien, me gusta mucho, pero queda lejos. Quizá algún organismo intermedio aquí no sería cuestión de activarlo o caeríamos en el pim pam pum.
Bueno, desde el punto de vista de la gestión diaria, el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha un sistema de información que está con los estándares más altos nacionales, conectado con los sistemas de control europeos, supervisado por la IGAE, por la Intervención General de la Administración del Estado. Cualquiera que haya tratado con la Intervención General de la Administración del Estado sabe que es de las más respetadas de Europa y, por tanto, nuestro objetivo es, por supuesto, que se invierta de la mejor forma posible y que se gestione todo de una manera impecable, ¿no? Además, en España nos planteamos hacer un organismo de gestión único para todo el plan. Al final decidimos que no iba a ser eficiente, que teníamos que apoyarnos en los instrumentos que ya tenemos de una administración pública fuerte como es la española, y además contamos con agencias que son parecidas a las agencias independientes de gestión. Los programas de digitalización los gestiona Red.es, de una manera, digamos, independiente, de la misma manera que el IDAE gestiona los programas de energía y eficiencia energética o de renovables. Tenemos todo un conjunto, el CEDETI, por supuesto, para todos los temas de innovación. Es decir, que hay expertos que son los que evalúan los proyectos, que son los que gestionan todos esos programas de la manera más eficiente posible a nivel del Estado. Pero es que además, me alegro de que hable usted del control parlamentario, es que la semana pasada, el evento al que se refería, en el que di los datos, es mi comparecencia trimestral en la Comisión Mixta Congreso-Senado del Congreso de los Diputados, y además he propuesto comparecer también semestralmente en el Senado, en la conferencia o la Comisión de las Comunidades Autónomas, es decir, para que tengamos un elemento que entre conferencia de presidentes y conferencia de presidentes, y además de las conferencias sectoriales nos dé un foro de diálogo territorial. ¿Semestral no es como un siglo? Bueno, pero tengo trimestral la de la Comisión Mixta Congreso-Senado, o sea, verdaderamente la transparencia. Hemos publicado en la página web todas las convocatorias que están previstas en este primer semestre del año, con todo el detalle de lo que prevén hacer los ministerios. En fin, vamos a seguir, es un proceso en marcha, pero nuestro objetivo es, por supuesto, tener los estándares más altos de transparencia y de control, como no puede ser de otra manera. Última pregunta, vicepresidenta. Los pagos realizados ha sido el 45% del 2021, usted ha informado de ello, ha autorizado el 91%, la mitad los pagos han sido realizados, hay mucha distancia todavía. Usted dice, este año 22 es el de la velocidad crucero. ¿Cuándo verdaderamente, digamos, los desembolsos van a permear en proyectos concretos, perceptibles por la gente y por las empresas y por la gente y por el clima un poco, que ayuden también a toda la dinámica del plan, ¿no? Porque FEDEA, por ejemplo, que es de los pocos que han hecho un poco, han oteado un poco esto, dicen, bueno, hacia final de año es mucho. Bueno, el plan de recuperación ya ha tenido un impacto macroeconómico positivo, sin ninguna duda, el año pasado, porque las empresas han empezado a preparar sus proyectos, a presentar, han pensado en invertir, han planificado inversiones pensando en esa recuperación que hubiera sido tan diferente sin el plan de recuperación europeo. Yo estoy convencida de que ya ha tenido una incidencia importante en las expectativas, que, como usted sabe muy bien, son lo más importante para la toma de decisiones. Y este año ya los fondos están llegando, le decía, simplemente porque ha sido la casualidad. Ha estado últimamente en muchas universidades, en centros de investigación, donde ya han llegado esos fondos, ya están empezando a contratar a los investigadores y ya se están empezando a desplegar esos proyectos. Las convocatorias más importantes del PERTEBEC, del vehículo eléctrico y conectado, saldrán en las próximas semanas. El kit digital lo vamos a lanzar en las próximas semanas, es decir que en este año 2022 el plan de recuperación va a llegar a la economía española de una manera muy clara, a todo el territorio español, y yo estoy segura de que la dimensión del plan es tal que tiene que tener un impacto macroeconómico significativo desde ya. Y por otra parte,
Usted lo apuntaba antes, este año lo que vamos a hacer es también reforzar el diálogo con los agentes sociales, con los grupos políticos para preparar la adenda, ¿no? La fase 2, esa solicitud de créditos, qué programas van bien y hay que ampliar para el periodo... Dijo que antes de junio del 2023 se formalizaría esto, ¿eso es así? Sí, sí. ¿Lo he entendido bien sí, eso? Sí, sí, por supuesto, hay que hacerlo. Este año, a mediados de año, prevemos ya presentar esa adenda para ver los programas que están funcionando bien, los proyectos estratégicos que queremos reforzar con la asignación definitiva de transferencias y con los créditos, de forma que tengamos ya una perspectiva de aquí a 2026 que además se va a reforzar con los fondos estructurales del periodo 2021-2027. Es decir, recursos financieros va a haber. Y ahora lo importante es que se tomen las buenas decisiones, que se despliegue de la mejor forma posible por parte del sector público y privado para que consigamos tener el objetivo deseado desde el punto de vista de impulsar la recuperación, la creación de empleo de calidad y tener, como decía, una modernización que nos lleve a un crecimiento más sostenible y más justo. Si le parece, vicepresidenta, lo dejamos aquí. Muy bien. Muchísimas gracias. Y déjeme invitarla, si eso es así, enseguida que esté hecho, nos volvemos a ver aquí para discutir esta segunda fase de la parte, digamos, de créditos y no de transferencias directas. Muy bien, encantada. Perfecto. Gracias.